las que dijo, y la siguiente charla te pega de cerca a vos, Juli. Oh, sí, claro. Nico, que vas psicólogo de videojuegos. Fa, Es como, hablamos el mismo idioma. Muy Porque bueno. yo estudié un año de psicología. No, me Te autoegresé autorrecibiste en un año de psicología. pero Muy bien. va a ser espectacular. Bueno, nos va a estar contando un poco de cómo llega alguien como él a ser psicólogo de videojuegos. Vimos en la primera charla con Walter Sí. de estas cosas de la infancia, de los jueguitos, de ver esta locura. Y bueno, con muchas ganas de escuchar qué tiene para contarnos Nico. Así que los dejamos con Nico, psicólogo de videojuegos. Vamos, Nico. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Me toca llegar a lo último y vamos a hablar un poco sobre un tema que por ahí no es tan común, que por ahí no es tan conocido. Mi nombre es Nicolás Crescenzi, soy psicólogo, egresado de la UBA, pero no soy uno de los psicólogos que podemos ver en las series, que tienen su diván, que tienen su pipa, que te preguntan cómo le pasabas cuando eras chico o cuando eras chica. Soy un psicólogo, como dice la diapo, de los videojuegos. Es un ambiente totalmente distinto. A ver, esta charla, y los invito a participar y a acompañarme en la narrativa, es para conocer qué es la psicología de los videojuegos, por qué es importante, pero también por qué me tocó llevar adelante este campo de conocimiento a un punto institucional, a un punto académico que antes no existía. Le quiero compartir también mi experiencia y quiero que veamos y que vayamos conociendo qué significa hacer una psicología nueva. Bien, la charla va a estar dividida en 3 partes. Principalmente cada parte representa un elemento de cómo se entiende el juego en su función, ¿sí? Para Huizinga, para uno de los desarrolladores más importantes de la teoría de juegos. Las 3 partes son aprender, socializar y entretenerse. Son las 3 funciones que permite el juego. Y la charla comienza hace 31 años y medio, 31 años y un poquito más, en una ciudad de 80 kilómetros de Capital Federal llamada Zárate. En esa ciudad, Mari y Piero decidieron tener un hijo, y nací yo, Blin, nació un Nicky muy pequeño, el tercero de 3 hermanos, mis hermanos eran 20 años mayores, que justo en ese año, un año antes, habían comprado una 386. ¿Sí? Una computadora bastante antigua por si no conocían, que fue también como una suerte de compañera en los primeros años de crianza. Lo primero que me llamó la atención, y recuerdo con mucho cariño aquella época, porque yo me acuerdo que como mis padres trabajaban, generalmente yo pasaba mucho tiempo con mi hermano y pasaba haciendo lo que se llama backsitting. Hoy por ahí es algo mucho más aceptado. En aquella época te daban un control y te decían que estabas jugando, pero hoy tenemos el streaming y de pronto vemos jugar a alguien, ¿sí? Vemos jugar a alguien y también aparece mucho la pregunta, che, ¿por qué llama tanto la atención ver jugar a alguien? Como si en el fútbol, cuando vemos un partido, no estaríamos viendo jugar a 22 personas, 23 con el árbitro, ¿bien? Pero en aquella época te daban un control y te decían, vos gritá que no pasa nada, ¿bien? Mi hermano, 20 años mayor, en esa época jugaba muchos juegos de aventura, muchos juegos de acción, pero principalmente una memoria que tengo clavada en el fondo del cerebro es esta. De este lado lo que se ve es el Sokoban, que funcionaba bastante lento en una 386, en un monitor monocromo, ¿sí? Ambarino. Yo me acuerdo de tener la memoria de estar sentado arriba de los brazos de mi hermano o en la mesa o en la silla de al lado y ver que él apretaba cosas arriba de la mesa y esas cosas que apretaban sonaban pitidos, había sonido que salía del propio gabinete y que eso generaba cambios en la pantalla. Me acuerdo de ir creciendo, tener 2, 3 años y ver todo este interjuego. En ese momento, obviamente, como bebé, como pequeño, no sabía lo que eso iba a influenciar a lo largo de mi vida, pero hoy miro hacia atrás y puedo identificar determinadas cuestiones que son fundamentales para llamar la atención, para hacer que la persona se comprometa con la actividad, ¿bien? Que tienen que ver con el juego propiamente. Esto de la interactividad, esto de la propia inmersión, de estar haciendo algo que está cambiando otra cosa y que a su vez eso nos recompensa. ¿Bien? Para esto lo vamos a calcular más o menos en 1992. 3 años después,
Ya había un pequeño Nicky un poquito más desarrollado, que había entendido por lo menos lo básico de apretar las teclas y que cambien cosas en la pantalla. Entendía cómo ponerse 2 puntos y entrar, por ejemplo, al juego del príncipe que recorría un castillo y que esquivaba trampas y que de vez en cuando se tenía que matar espadazos con alguien. Yo sin saberlo, porque el juego tiene esa magia, tiene ese factor motivacional, ¿sí?, que te impulsa a hacer cosas sin saberlo, estaba aprendiendo lo más básico, que es por ahí interactuar con una interfaz que no tenía un sentido propiamente. Yo no sabía escribir, yo solamente sabía que haciendo tal y tal y tal cosa arrancaba el Prince of Persia. Bien. Por suerte, mi familia me estimuló de la mejor manera posible. Una Navidad, 1994, 1995, dijeron, che, el peque va en serio, y abajo del arbolito había una Sega Mega Drive de 16 bits, que es esa consola que se ve ahí. Bien. Fue la primera vez que tuve mi propia máquina de jugar, porque aprendí a jugar al DOS en los momentos que mi hermano me ponía sobre la falda y me enseñaba, y en los momentos que me escabullía, y le pedí a mi mamá que me prenda la computadora para hacer de cuenta que jugaba. Bien. Esta consola que está acá fue la que me abrió la puerta y me dijo, bueno, mira, con esto que se conecta al televisor, podés invitar a tus amigos a tomar la chocolatada, se ven un capítulo de, no sé, Dragon Ball Z, bien, no sé si había Dragon Ball Z en ese momento, pero se ven un capítulo de algo y después se pueden poner a jugar un juego de una vida cada uno, y ahí, ahora hago un pequeño asterisco, después vamos a volver, de una vida cada uno para poder vivir aventuras increíbles, de ser un soldado, de ser un guerrero, de correr en un karting. Esto mezclado con salir al patio a charlar, a pelotear un poquito, a hablar del futuro, de la realidad virtual, porque en esa época también estaban muy de moda las películas de ciencia ficción, y mis hermanos me metían a Star Trek a lo pogote. Toda esa conjunción me enseñó a pensar y a soñar y a creer en que en el futuro, en el 2000, los autos iban a volar, por ejemplo. O que, por ejemplo, yo iba a apretar un botón y iba a ver en una pantalla a otra persona hablando. Que hoy por hoy es una videoconferencia. Si vivieron en la pandemia, creo que están bastante a tono. En paralelo a que a mí me regalan la Mega Drive o la Sega Genesis, mi hermano se compra una notebook con Windows 95. Fue mi primera interacción con una interfaz gráfica, si no tomamos en cuenta las veces que usaba la 3.1, que es la que se ve en las diapos, el Windows 3.1 en la escuela, por ejemplo. La verdad que en ese sentido, el haber estado estimulado de tan chico, me permitió entender a otro nivel, por lo menos en relación a la gente de mi edad, cómo se usaba una computadora, cómo yo podía interactuar, qué era, por ejemplo, imprimir. Todavía hay que tener en cuenta algo, yo todavía no sabía leer, ¿sí? Para mí, no sé si alguien tuvo la experiencia del juego que está acá a la izquierda. Sí, ahí ya se ríen, perfecto. Para mí todos los juegos se veían así. Este juego es el Captain Tsubasa de NES. Sí, es un juego de fútbol en japonés que mezcla algo así como rol, pero al mismo tiempo como una suerte de aventura gráfica, una cosa media rara. El punto es que el juego no llega, o por lo menos que yo sepa, en esa época a Latinoamérica en inglés ni en español. Todos, absolutamente, todas las pantallas del juego estaban en japonés. ¿Sí? Y uno jugaba igual, y eso es lo loco. En ese momento a mí me daba igual si estaba en inglés, en japonés, en alemán, en chino, en lo que sea, porque yo no sabía leer. Todo, absolutamente todo, se me mostraba en la pantalla como un ideograma. ¿Bien? Esto que se ve acá a la izquierda es un kanji, representa el fuego. Si prestan atención van a notar una pequeña similitud morfológica con lo que puede ser una llama, porque el ideograma es justamente una imagen que representa la cosa, que a su vez representa la palabra. ¿Bien? Una imagen, ahí, que representa la cosa, la llama, que a su vez representa una palabra. ¿Esto qué significa? ¿Y cómo lo articulo con el tema de los videojuegos? Cuando yo de pronto abría un menú, yo no sabía que se podía salvar el juego. Yo simplemente sabía que si yo apretaba allá arriba, pasaba algo, bien, que yo a la semana siguiente o mañana podía volver a abrir el juego y estaba en el mismo lugar donde estaba.
Obviamente, después esto, con el proceso educativo formal y haber ido a la escuela, me permitió aprender que sabe, porque no era save, era sabe, significaba guardar, ¿bien? Y que load, que no era load, era load, me permitía cargar. Y les pido que hagan el esfuerzo de retrotraerse al pasado, ¿bien? Todo esto, y acá creo que es donde confluye, es gracias al juego. Si no hubiese habido un estímulo lo suficientemente importante que me llevase a generar estos pensamientos, yo probablemente no hubiese aprendido inglés de la forma que lo aprendí. Yo no tenía una formación por fuera de los videojuegos. Esto hoy se estudia, por suerte, gracias a la psicología del videojuego, porque la psicología estudia la conducta de los seres humanos, el aprendizaje es una conducta posible. Bien. Arranca la parte 2. El juego tiene el factor de enmascarar aprendizaje, ¿sí? Y aparte, si sabemos y hemos jugado un tutorial, sabemos que probablemente la mayor parte de las mecánicas, si está bien hecho el tutorial, ya lo traemos de otro tutorial previo. Aparte de enmascarar el aprendizaje, lo que enmascara es el estaqueo de aprendizajes, o sea, el aprendizaje sobre el aprendizaje sobre el aprendizaje pasa completamente invisible porque el motivador es la recompensa de avanzar en el juego, o por lo menos lo era en esa época, podemos charlar sobre hoy si es de esa manera o no, pero en esa época la idea era conocer más de la historia. La parte 2 es socializar. Arranca desde el 2002, más o menos mis 12 años a mis 24 años. Es una forma de recortarlo para que sea práctico. Ahí tenemos un Lil Nicky, un pequeño Nicky en el ciber. Esto está sacado del archivo real. Esta foto es del 2003. Gracias Facebook, se ve que subieron una foto del 2003. A la edad de 11, yo jugaba Magic en esa época y llega un papelito que decía, che, venía a jugar Counter-Strike 1.4, 1.3, no sé qué era en esa época, a un ciber. ¿Qué era un ciber? Yo no tenía ni idea. Me acuerdo, tengo la memoria patente de preguntarle a mi gente amiga, che, ¿qué es esto? No, nada, vos vas, te sentás en una computadora y jugás en red con otras computadoras. Una vez habíamos tratado de hacer una red en casa con mi hermano mayor, no había salido con Duke Nukem, no había salido, pero la cuestión es que me animé. Me acuerdo que con 11, 12 años me senté en esa silla del ciber. Me acuerdo que en ese momento la hora estaba 2,50 pesos y me levanté muchos años después, muchísimos años después, con la cabeza completamente cambiada, con un nick, por ejemplo, con un seudónimo que me identificaba, pero principalmente con una identidad completamente distinta a la que me había sentado en el 2001. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente, ser nerdo en los 90 no era una bandera que vos ibas a llevar por la calle, como, acá llegó el nerdo. Yo por dentro podía sentirme orgulloso, pero la sociedad me hacía sentir, principalmente en la escuela y la educación formal del sistema francés, me hacía sentir que no estaba bien, ¿viste? No te pueden gustar los videojuegos, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Vas a tener que sufrir un toque. Pasó el bullying, ¿sí? Mientras que en la escuela me obligaban a pasar 5 horas con gente que me reconocía diferente y que por ende yo reconocía diferente, yo iba a un entorno social completamente distinto, iba a fútbol, donde tampoco podía hablar, pero iba al ciber y me sentaba. De hecho, esta foto del 16/6 es 4 días después de mi cumpleaños, porque esa tarde festejé mi cumpleaños con mis amigos de la escuela en el ciber. Fue medio como Clash of Worlds, diría Seinfeld. Me acuerdo que yo en ese ciber, por ejemplo, aprendí a resolver problemas de una forma autónoma, aprendí a resolver problemas hablando, a entender ciertas jerarquías sociales, a poder generar un seudónimo que diferencie del Nicky de la escuela, que tenía sus problemas con matemáticas y sus problemas con diferentes materias, porque ahí lo que importaba era valerse, ahí estoy tirando unas magics de Counter-Strike, 1.3 debe ser, no sé. Aprendí a resolver los problemas de otra manera. El juego, según Huizinga, la misma persona que divide las 3 funciones del juego, otra de las funciones que tiene es liberar tensiones. El ajedrez es ajedrez porque no es una guerra, ¿sí? 2 reyes que se encuentran enfrente de un tablero del ajedrez no están llevando a sus soldados a matarse a espadazos en el medio del campo de batalla. Bien, de pronto, obviamente también fui creciendo, me fui desarrollando, va cambiando la perspectiva de la vida. Obviamente lo de me senté a los 11 y me levanté a los 16 es una metáfora, hubiese sido muy complicado para la espalda.
Pero el punto es que fui adquiriendo ciertos valores sociales y ciertas reglas sociales, por suerte también acompañado y lo fuimos construyendo también, que en otro lado no podría haber conseguido. Y creo que ese es el segundo valor del juego, la capacidad socializadora. ¿Sí? Hoy, cuando vemos a la gente jugar en Internet, lo que vemos es gente interconectada. Al poco tiempo de esa foto, ponele 1 año o 2 años después, llegó Internet a casa. Y ahí fue todo totalmente exponencial el crecimiento. Porque ya no hablaba solamente con la gente que se me sentaba al lado, o que estaba jugando la misma partida que yo, sino que de pronto jugaba con gente de México, jugaba con gente de Estados Unidos, jugaba con gente de Chile, y estaban en la misma habitación que yo, porque Internet te permitía eso. Para aquella época, yo recuerden, vivía todavía en Zárate, empecé a viajar solo para Capital, ¿bien? Ya previa de lo que iba a pasar después, y me metí en un clan de Counter-Strike. Yo era, con 16 años, el estratega, porque la socialización tiene la modalidad rara de convertirse en esas cosas. Yo era el estratega del clan y de pronto tenía gente de 23, 24 años que para mí eran readultos, escuchándome con cierto sentido de valor. Descubrí también que competitivamente, por ahí no es la faceta del juego que a mí me gusta, nunca ganamos nada, pero todavía tengo amigos de esa época y es un flash. A los 20 años me vine a vivir a Capital. Me vine a vivir solo, no sé por qué flashé eso, pero me vine a vivir solo y creo que una de las primeras cosas que pasaron fue que, en continuando la línea de lo que venía diciendo, el juego me presentó un montón de gente que después conocí personalmente y que al día de hoy son amigos y con los cuales todavía me junto, salgo, seguimos jugando por internet. Lo otro que me pasó cuando me vine a vivir acá es que yo quería saber cómo funcionaba la mente humana, ¿sí? Para mí, la vocación de la psicología me empujaba a querer entender cómo funcionaba el ser humano. ¿Por qué hacía las cosas que hacía? Me anoté en psicología de la UBA y lo que me encontré es más lo que se ve en el meme, ¿sí? Que la psicología no tiene que ver tanto con el cerebro, sino que tiene que ver con la interpretación de los sueños, por ejemplo. Tremendo garrón, pero tremendo garrón. Es una buena manera de agarrar una topadora y pasar por arriba la vocación y ver qué onda. ¿Qué pasó? La UBA es una institución muy burocrática. Como burocracia, la burocracia no significa que sea malo, significa que es lento, ¿bien? Y que puede fallar. Y a veces funciona muy bien, de hecho funcionó muy bien en un montón de cuestiones, pero en el sentido de poder armar mi propia carrera me llevó un poco más de esfuerzo. Tuve que buscar determinadas materias. Y me acuerdo que en primer año conozco al señor que está de este lado, ¿sí? Que es Carlos Neri, que fue mi primer maestro, digo, presentándonos un juego que, lo que buscaba explicar, primero, buscaba la vuelta de informatizar a jóvenes en los 80, de Simon Papert, que es el logo, era una tortuguita que vos programabas y la tortuguita se iba moviendo en relación a las órdenes que vos le dabas. Este hombre me presenta ese juego en una clase de que vino de invitado y yo sabía que tenía una materia optativa que recién podía cursar a partir de tercero. Fueron 3 años de tener que leer muchas veces sobre deseos inconscientes y cosas que no tienen mucha lógica, pero me acuerdo de haber llegado en tercer año a la clase de este señor y que la primera clase él explique que su modalidad era hacer una jam de jazz. Si no tienen mucha idea de música, yo en ese momento no la tenía, lo que proponía él era abrir un tema, ¿sí? En base a la bibliografía, y que la gente que asistía a la clase vaya aportando sus propios conocimientos, y él como un buen director iba acomodando los conocimientos, los iba devolviendo, iba construyendo la clase en el momento. Una mezcla de improvisación con tener mucha espalda teórica para bancar y mucha cabeza para bancar ese tipo de clases. Una clase dije, che, voy a llevar un juego. Había diseñado una suerte de piedra, papel o tijera mezclado con un juego de estrategia en tiempo real. Era una cosa muy sencilla, pero me volvía loco entender qué es lo que engancha tanto de jugar. ¿Por qué yo vengo jugando hace 20 años? Me acuerdo que se lo llevé y la respuesta no se respondió. La pregunta no se respondió. No hubo una respuesta puntual para esa pregunta. Pero entendí que en un ambiente que es muy formal y que ya tiene los contenidos preprogramados hace 60 años en el programa, había espacio para la vocación, había espacio para eso que te generaba placer y que te hacía tener ganas de levantar e ir a la clase.
Fue una muy buena influencia. Hoy no nos acompaña, pero me encanta recordarlo y me encanta presentárselos porque también fue uno de los primeros informáticos, por lo menos de la UBA, que tuvo contacto con una computadora. No, Carlos. Parte 3. Hubo un momento donde las cosas se pusieron divertidas. Terminé la carrera en el 2015, muy desanimado, o sea, por momentos sentía que quería dedicarme a mi vocación, pero por otro lado decía, che, no sé si con lo que me formaron en la carrera me da como para. Cuestión que la UBA tiene una costumbre magnífica, que es entre que te recibís y que te entregan el título, pasan alrededor de un añito más o menos. Hay un año sabático donde no sos ni estudiante, ni sos egresado, y fíjate qué haces. Ahí es donde agarras tus primeros trabajos precarizados, la cosa linda. De hecho, tuve mi primer trabajo precarizado en ese momento. Una pareja con la que estaba en ese momento dice, Niki, ¿por qué no te haces un curso de diseño de juegos? Venís hinchando con el tema, yo ya no quiero escuchar más de juegos, qué sé yo. Y me presentó a través de un regalo a este otro señor que está acá, que es Durgan. Durgan es como una suerte de prócer del diseño de juegos de Latinoamérica, ¿sí? Es como un tipo muy grosso, que en ese momento estaba dando clases en la Da Vinci. Me sumo a un curso y Durgan lo que hizo fue explicarme lo que es el diseñar un juego, el pensar un juego para que otra persona lo juegue. Porque yo hasta ahí estaba acostumbrado a jugar el juego que había pensado otra persona. Son dos mambos completamente distintos, ¿sí? Que aparte yo venía con toda la psicología fresca, ya había empezado a ver por dónde me podía formar para complementar la formación. Y me acuerdo de un día caer a la clase de Durgan y preguntarle, che, Dan, le dicen Dan, ¿puede ser que la vida esté mal diseñada? ¿Por qué? Porque en diseño te enseñan que vos siempre que haces una buena acción tenés una recompensa. Porque si no, vos no repetís la buena acción. Y eso es una de las bases de la conducta. Si yo soy buen tipo, lo más probable es que espere que la gente sea buena gente conmigo, por ejemplo. Ya habíamos visto en la secundaria que no necesariamente funciona de esa manera. Lo que Dan me responde, no, Niki, no necesariamente. Lo que sí, y trae una frase a colación de Sid Meier, que es el señor que está ahí arriba, que es uno de los diseñadores más grandes del mundo en relación a profundidad de diseño, y búsquenlo, googleenlo, es una locura, hizo el Civilization, por ejemplo. Sid Meier tiene una frase, que es como medio de cabecera, que dice que los juegos son una concatenación de decisiones interesantes. Atrás de cada decisión, un juego nos va a enganchar si es una decisión interesante la que la sigue. Bien, y Dan trae esta frase y a su vez me dice, vos siempre que tengas un problema, volvé a la mesa de diseño, ¿sí? Siempre volvé a pensarlo. Pasó el curso y pasaron los años, no había entendido bien cuál era la idea detrás de la psicología, pero me dediqué a la psicología porque ya había estudiado 5 años y no daba a tirar 5 años a la basura. Pero sin conectar con la vocación, ¿sí? Sin sentir que eso era lo mío, ¿sí? ¿Qué pasa? Después del curso de diseño y que me dieron el título y pude empezar a ejercer propiamente dicho, empecé a cranear la idea de juntar las dos cosas, ¿sí? De hablar de diseño de juegos. No es algo que haya inventado yo, ni ahí, pero son esas cosas que aparecen de forma interna. De empezar a buscar conectar las cosas. Mientras tanto tenía trabajos que no me gustaban, ¿sí? La pasaba realmente mal, pasaba tardes angustiados porque tampoco me daban ganas de ir al trabajo, ¿sí? Y empecé a buscar la línea de contacto. Y ahí entendí que si queremos que algo pase, ¿sí? Lo mínimo que tenemos que darle es importancia. Podemos hablar de una pasión o podemos hablar de las ganas de ser millonarios o millonarias que tenemos, ¿sí? Pero si no nos enfocamos en eso y no lo tomamos como agenda personal, lo más probable es que no pase, ¿sí? Si no le decimos a la persona que esté al lado, che, vos sabés que me gustan los videojuegos y me gusta la psicología, es muy probable que esa persona no piense en vos cuando escuche de videojuegos o escuche de psicología. ¿Bien? Durante esos 5 años, desde el 2015 al 2020, que fue la pandemia, fueron por ahí los años más difíciles en pensarme a mí como profesional. Con la llegada de la pandemia, en verdad, 6 meses antes,
recibo una invitación de un ex profesor de la UBA para que vaya a dar una charla, que es esta que se ve acá abajo, no sé si se llega a ver, estoy tapando, pero me invitó a hablar sobre qué hace que un juego enganche tanto. Y obviamente ahí me senté, me puse a investigar, mucho estudio, más cosas que ya había aprendido antes, y armé la charla de motivación y videojuegos, que está disponible en YouTube si la quieren ver. Pero principalmente era la respuesta a la pregunta que había surgido en su momento en la clase con Carlos Neri. Los juegos están diseñados y están pensados justamente para activar esta palanquita de la motivación. Es lo que nos lleva a aprender cosas, lo que nos lleva a socializar con gente, porque es un nexo en común, es un cohesionante. Hoy por hoy tengo la suerte de poder formar parte de una carrera que es producción de simuladores de videojuegos en la UAI. La verdad que estoy re contento, la coordino. Lo primero que me volvió loco y que dio vuelta a la cosa fue cuando me ofrecieron ser profe y armar la materia de psicología del videojuego. Y de esto quiero por lo menos dejar dos conclusiones o dos vueltitas. La primera va en la línea de esto, es si realmente tienen ganas de hacer algo, no importa que te lo digan, créelo vos primero y después salí a vendérselo a la gente y definitivamente alguien lo va a comprar. Lo segundo tiene que ver más con el palo, tiene que ver más con la psicología del videojuego. Como decía, antes existía, sí, uno viajaba por el mundo, era algo que había, pero tenías que buscarlo, no es como las redes sociales que sacás el celular y está. Y eso nos marca como pioneros o como pioneras en algo. No en la psicología del videojuego, en entender el juego como algo serio. Si yo les pido, che, levantan la mano quién juega un videojuego o quién jugó un videojuego en la última semana. Allá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, más o menos debe haber un 80% de la gente de acá que jugó un videojuego. Bien, ver eso y entender eso nos posiciona como pioneros. Porque hasta hace 10 años atrás, vos si te gustaban los videojuegos o te gustaba Star Wars, como decían hoy temprano, te comías un cachetazo, un churrascazo social, ¿sí? Hoy, por suerte, hay otra aceptación. Ni hablar, de hecho, un recuerdo alegre es que en la clase de Carlos Neri, la charla que di fue sobre hacktivismo. Entender que la H no era muda, era el nombre de la charla. Que hay otro nivel de aceptación, que las redes sociales, y acá voy a conectar con el cierre. Puede ser que no haya una diapositiva. Puede ser, bueno, la voy a decir mentalmente. Y acá voy a enganchar con el cierre, que justamente va en la línea de poder pensar el futuro. Nos vamos a acercar, por ejemplo, desde los juegos, nos vamos a acercar a la gamificación. El hecho de que absolutamente todo lo que hagamos en Internet tenga en algún punto una mecánica de juego en el medio. Que si vos te querés crear una cuenta en tal red social, tenés una barrita de carga que te va diciendo qué tan aceptado sos por la red social. Que si tenés una medallita de haber hecho eso primero, todo el mundo va a ver que vos tenés la medallita. Que va a haber una medallita porque vos le hables a tu compañero o a tu compañera de trabajo. Bien, por otro lado vamos a tener el metaverso, que es una realidad virtual hiperinmersiva. Nadie sabe qué es el metaverso en verdad, pero vamos a suponer que es una realidad virtual medio inmersiva. Los mismos juegos, hace un ratito, mientras preparaba la charla lo hablaba, los mismos juegos están hechos de una forma que no siempre es responsable y que tenemos que ser conscientes. Yo cierro la charla con la idea de que hay que tomar el toro por las astas y hay que entender qué es lo que estamos consumiendo de la forma que lo estamos consumiendo, porque es la única forma de acompañar a lo que decía Tarta hace un ratito, al hecho de la madurez. Es la única forma de entender la madurez del servicio que estamos consumiendo, que es cuestionándolo. Bien, agarrar el toro por las astas, poder ser por fuera de la caja. Principalmente lo que se viene, que es el futuro, es algo inmenso y es inmersivo, lo que significa que vamos a estar adentro, aparte. Bien, está en nosotros, como usuarios de nuestra propia vida, poder darle un sentido a eso, poder elegir qué concatenaciones de decisiones difíciles queremos tomar. Bueno, muchísimas gracias.